Ici, nous sommes sur les sites géologiques aux alentours du lac Assel. Nous sommes sur le point là où commence la séparation sur les plaques tectoniques, les plaques arabiques et les plaques africaines. Et quand on est sur ces points, on voit tous les phénomènes géologiques et on est sur un paysage de lave. Comme on dit en anglais, les frozen lava. Toute cette lave, elle vient du cratère qui est derrière là-bas. Tu vois les cratères derrière, les grands cratères là-bas. Voilà. Toute cette lave, elle vient de là. Et donc pour moi, c'est comme si je voyais l'éruption volcanique en train de se dérouler. Et je vois toute cette lave qui a durci sur des années et des années. Donc là, on est à l'entrée d'un tunnel qui est fait par les tunnels de lave. On l'appelle les tunnels de lave. Et ça s'est fait naturellement. Après l'éruption, il y avait donc une poche d'air qui s'est dégagée. Et autour du poche d'air, la lave s'est solidifiée et ça a formé un tunnel. On y va! Let's go in the tunnel. Attention à ta tête, hein? Be careful to your head. Y con estas palabras que dijo Mohamed, que fue uno de los guías con los que estuve trabajando ahora en Djibouti, les presento a este país. Para los que no sepan dónde está Djibouti, es una nación en el este de África. Básicamente es la salida al mar de lo que es Etiopía. Por muchas razones que no vamos a comentar en este video, Djibouti y Etiopía no forman parte del mismo país. De hecho, durante mucho tiempo Etiopía buscó salir al mar a través de Djibouti. Hay un tren que intentaron construir durante todo el siglo XIX, no pudieron, pero ahora con la inversión de los chinos finalmente pudieron construir el tren. Djibouti es un país bastante raro. Yo creo que de todos los países en los que he estado, es probablemente el más raro de todos. Y es raro por muchas razones. La primera es porque es un país en el que demuestra que la vida siempre encuentra la forma de seguir adelante. Siempre está en el top 3 o probablemente en el top 2 de los lugares más calientes del mundo, con temperaturas que van cuando hace frío de 30 a 35 grados, y en el verano pues obviamente se llega a más, 45, 50 grados. Realmente no tenemos muy claro cómo va a continuar la vida humana aquí conforme el cambio climático vaya subiendo, pero de nuevo, si algo me quedo aquí es que la vida siempre encuentra la forma. El cambio climático ya empieza a afectar mucho el país. Fui a bucear y una de las cosas que se vieron pues es la pérdida ya de vida un poco evidente en los corales, totalmente desertificado, y sin embargo las vidas siguen. Es un país muy raro también por su geografía y por su geología. La geografía es una bendición y una maldición al mismo tiempo para Djibouti. Hay bases militares de las principales potencias del mundo, hay bases militares gringas, bases militares chinas, francesas, japonesas. Los españoles también tienen una misión militar acá, si bien no en la forma de base. La geología también, este es un país en el que se juntan las placas tectónicas de Arabia y África, no se juntan, chocan. Y el propio país es un país en el que se ve esa combinación para muchas razones, para bien y para mal, de las culturas árabes y africanas del este. Es un país también en el que he aprendido a valorizar más, o me ha dado mucho más contexto para la leyenda de Simbad el Marino. Y ahora voy a explicar un poco por qué. Los libros sirven para amueblar los lugares a los que vamos. Esa es su utilidad en el siglo XXI. Djibouti y la península arábiga han estado vinculados geológicamente desde hace millones de años y culturalmente también desde hace miles y miles de años. Simbad el Marino habla de lugares que cuando uno viene acá entiende que era acá. Un lugar que se llama la Isla del Diablo, con vientos que llegan a 120 kilómetros, donde hasta hace poco no podían entrar embarcaciones del viento y de las corrientes que habían. Desiertos realmente abrumadores, incluso para alguien que venía, obviamente hablo de la leyenda, para alguien que venía de Arabia o de Bagdad. Un mar bastante raro, un lago salado que está a 150 metros debajo del nivel del mar y que se ha formado por las filtraciones. El lago
salado a sal, el tercer punto terrestre más bajo en la superficie de la Tierra, el más bajo de toda África, 150 metros debajo del nivel del mar. Podemos ver cómo el agua es hipersalada al inicio de la playa. Podemos ver acá la blancura de la propia sal, área rica en minerales, en litio se dice, y en materiales que se utilizan para los plásticos. Djibouti en realidad es un volcán, o sea, es un país que en realidad es un volcán, por eso hace tanto calor y por eso no crece nada. Y de nuevo, sin embargo, aquí la vida continúa. Tienes, por ejemplo, pipas de gasolina que van del puerto de Djibouti a todo el cuerno de África, Etiopía, Kenia, a Tanzania incluso. Y Djibouti es un país tan pobre que los únicos coches que hay en la carretera son estas pipas y camiones que van transportando alimento para Etiopía. A lo largo de las carreteras es muy fácil ver este tipo de silos del Programa Mundial de Alimentos que alimenta a los dos países. Entonces el país siempre tuvo esta vocación como de lugar de tránsito entre el interior de África y el Mar Rojo que conecta a Arabia y a Asia con Europa y el resto del mundo, y Djibouti ahí como este páramo seco, como esta piedra volcánica gigantesca en el que transitaban las cosas. Otra de las razones por las que Djibouti es muy raro es su inserción actual en la economía. Fue de los primeros países que aceptaron inversión china como parte de la iniciativa Belt and Road, y ahora tiene uno de los mejores puertos del mundo. Aquí podemos ver las grúas, podemos ver la infraestructura portuaria que tienen. Es un país en el que realmente, gracias a la inversión china, le dieron la vuelta a muchas cosas. Sigue siendo un país pobre, pero gracias a la inversión china en infraestructura, en capital físico, han logrado integrarse mejor con sus vecinos. Es una tesis muy interesante pensar que donde hay infraestructura china, donde hay inversión en infraestructura china, los países no van a la guerra o dejan de ir a la guerra, como es el caso de Djibouti y Etiopía. Con el cambio climático pues les va a ir muy mal, digo, a todos nos va a ir muy mal con el cambio climático, pero tengo optimismo. La vida aquí ha encontrado la forma desde hace miles de años, la vida humana y obviamente la vida natural, y al final la gente se adapta. Hay una cosa que me hace pesimista de Djibouti, que es el tema del cat. Para los que no lo conozcan, el cat es una droga que se masca. Empezó en Yemen y básicamente se ha ya extendido a toda la región del este africano y del Cuerno de África. Ouais, bonjour. Hein. Ok, bienvenue à la Corne de l'Afrique, à Djibouti. Et ça, c'est les cocaïnes verts ou l'héroïne vert de la Corne de l'Afrique. Ça vient de l'Éthiopie et c'est une drogue qui est légale parce qu'elle est douce. It's a sweet drug. So you can keep chewing it for a while and then it makes your brain working like 200 per hour. So once you come to Djibouti, you have to try this richness of Djibouti. Ça s'appelle comment? Le chat. Cat or chat. Bon, some people call it chat, d'autres people l'appellent like cat. En tout cas, c'est une drogue dont les commerces est légal, ça vient de l'Éthiopie et franchement, c'est très facile d'être addict. It's very easy to get addicted to this drug. El cat es muy raro porque hay gente a la que le da para arriba y hay gente a la que le da para abajo. Y entonces eso resulta en dinámicas sociales muy raras, como por ejemplo en las carreteras donde Djibouti yo creo que es el peor lugar en el que maneja la gente, peor que Guadalajara, y eso que en Guadalajara son asesinos al volante, aquí son peor. Y además hay los que el cat les da para arriba y entonces manejan en sentido contrario como si fueran juegos de chicken, y hay gente que les da para abajo y entonces manejan a 2 kilómetros por hora, pero el cat además consume mucha agua en un contexto, pues el Cuerno de África y la península de Arabia, donde lo que les falta es agua. Y es la entrada a otro tipo de drogas, digo, la droga al final también como la vida encuentra su camino, y en ese sentido creo que es algo que sí me tiene muy pesimista. Por otro lado, pues es un país fascinante, sobre todo el ámbito marino. Aquí vino Jacques Cousteau, fue el primero que logró pasar a la Isla del Diablo con barcos súper potentes.
Antes había mucha vida, por lo que dicen los buzos viejos y los marinos viejos. Antes había mucha más vida de la que hay ahora. Ahora cada vez menos, como todo en la vida, y de nuevo el cambio climático pues está matando a los corales. Pero es un país fascinante. Abajo del agua puedes ver de nuevo cómo se juntan las placas. En el en el agua sal, también puedes ver cómo chocan esas placas. Y eso hay que verlo. Aquí no se recomienda nada, en cortos y largos no recomendamos nada. Yo quiero estar largo Djibouti por formación y por personalidad. Hay una última cosa sobre Djibouti que me gustaría decir antes de irme. Acá está ya la maleta. Y es como este país en el fondo es una metáfora de la entropía. El país lleva prácticamente desde su independencia en guerra civil. De hecho, ahorita actualmente siguen en conflicto en una parte cercana a la frontera con Eritrea. El calor, como comenté, por el cambio climático básicamente está aniquilando cualquier forma de actividad económica y el ecosistema, lo poco de ecosistema que les queda. Y eso hace que no den ganas de construir cosas. Y en ese sentido pues, se ve la dejadez en las construcciones que hace años nadie le da mantenimiento y nunca nadie más les va a dar. O sea, si hace 40 grados a la sombra durante 10 meses al año y los otros 2 hace 50, pues nadie le va a dar mantenimiento. Entonces, al final eso es la civilización, es una lucha contra la entropía.